Molt bon vespre, molt benvingut, com estàs? Bien, ¿cómo estás? Que, bueno, jo te xerraré mig així y tú me pones cara de que no entiendes nada, Uf, no? vamos a sufrir entonces desde el inicio, ¿no? Des de l'inici, vale. Te vaig ficant paraules. O sigui, si te dic, diumenge vares fer quasi 3 golassos Eso a Las sí que Palmas... entiendo. Veus, tu entens el que vol, punyetero? Eso sí, eso sí. I dime una altra cosa. Vares fer gairebé 3 gols perquè sabies que avui venies aquí. Y volies entrar chulito. Tú Sí. también lo has entendido, chulito lo has entendido. Chulito sí. Hombre, claro. Pero otros, no sé seguro, pero creo que has dicho, ¿Sí? como estabas casi marcando 3 goles, porque ya lo sabes que vas a venir aquí. Claro. Ah, Si bueno. ya lo sé mallorquín, Ya sabes mallorquín, ¿no? Bueno. Ah, ¿ya puedes hacer una oposición? venga. No, a mi em fa gràcia perquè tu ets tothom bueno, tot el món habla de ti com que ets molt bona persona, però fas cara de malote. Malote. Fas cara com de malote. I per això a Pentura fas por i te piten moltes faltes. ¿O no? ¿No te las mereces? Es que no lo merezco. A ver, dentro soy muy bueno. Claro, Voy a pero en el decir campo eso, es otra pero cosa. en campo es otra cosa. Y toda la gente que me vean desde fuera me dicen que soy muy feo y No, me feo parezco no eres. agresivo. Pero no es que yo quiera hacer eso, pero no sé, es mi manera de ser. Bueno, 1,94 m tampoco ayuda a que seas como manejable, ¿no? Y eso también. Feo no eres, pero otra Claro. cosa que vamos a comentar es que tú te hacen llamar el pirata. Quizá esto ayude también a hacer un poc de por, ¿no? Por el miedo. Miedo, bueno, eso es lo que comentan la gente, que le doy miedo, pero no creo tanto, ¿eh? Yo soy bueno, pero tengo que conocer la gente así, más cerca, pero si no, Pero en el campo, Difícil. vámonos para el sofá, porque Vamos. tanto tiempo de pie aún crecerán más y no nos viene bien. Yo creo que en el campo los que están delante tienen que dar un poco de miedo, un poco de respeto, porque si no... O sea, los que dan miedo son los delanteros y los defensas. bueno, eso creo que depende de cara también, ¿no? De manera de ser, porque no... Y de la manera de correr y la Sí, potencia. y de altura. Pero esto del pirata, ¿quién te lo puso? A ver, a mí cuando estaba en Turquía me llamaban caníbal. ¡Oh! Y me decían que estoy comiendo niños. Pero no como, ¿eh? Mira, como dice Trump de la gente, de los inmigrantes en Estados Unidos que comen mascotas. Ahí no entro, que no sé nada, no tengo ni Y idea. a ti te decían que comían niños. Sí, me decían que tú comes niños y tuve muchas cosas que salimos con mi mujer a cenar en Turquía. Me decían como que Muriqui come carne crudo, algo así y tal, como sin cocinado. Y de repente pedía, no sé, un trocito de carne y tal, y me traían sin cocinar. O sea, sí, pum, Y- fría. Pum, así. Y digo, ah, qué bien, broma y tal. Y me estaban así esperando, ¿no vas a comer? Yo, ¿cómo voy a comer eso? Pero tú comes carne cruda, ¿no? Me decían. Qué majos "Bueno, los pero eso turcos, es ¿no? broma". Qué majos. Y hacían así, pero luego cuando me he ido a Italia, era el director deportivo de Italia, era un albanés, Iglitare, un exjugador, y él me ha dicho que no me gusta el caníbal, te voy a llamar el pirata. Y ¿Por qué? no sé cómo me veía, puede ser de... El pirata. El pirata. El pirata. Sí, me ha dicho te voy a llamar el pirata, y desde eso ya me quedo con... Pero bueno, estás cómodo. Sí. Porque yo te iba a proponer, yo que sé, que te cambiásemos el nombre a El Peluchito. No te pega. Mejor caníbal. No te pega mucho, ¿eh? No. El robiolet, ¿sabes qué es un robiolet? No, ¿qué es? Un robiol tienes que haber comido en Mallorca, tienes que haber comido un robiol, que es este... Luis, ¿por qué no me enseñas? Es que, a ver, es que tu Robiolet. representante, es que tienes que cambiar de representante, ya Sí, te llevo yo. De fijo. comida ya te llevo yo, de Luis, fútbol que te deja el lleve móvil Luis. Que te lleve Luis. Robiol es una pasta típica que se hace aquí, se hace por Semana Santa, pero se come en todo el año, que es dulce por dentro. Uy, me La encanta pasta que dulce. la planas así, la plana no sé si te lo estoy diciendo bien, y se rellena de cabello de ángel, de crema, de Puede ser de que ha comido confitura. eso, ¿eh? ¿Lo has comido? Si es con la crema, fijo. Y da un He robiolet, comido. estaría muy bien. ¿Qué te llamaran robiolet? Mira la cara como me van a llamar Robiolet, Es que sí. pero bueno. Sería un poco extraño. Bueno, yo no sé qué ritual sigues tú cuando tienes un partido, bueno, cualquier partido, no sé si algún partido te parece como tienes más presión. Cuando juegas contra el Madrid, por ejemplo, ¿qué ritual tienes como para concentrarte? Tú te pones así delante del espejo y dices, soy malote, soy malote. No.
quiero intentar hacer como, concentrar como que sea una partida normal. Sí. Pero claro, juegas contra Madrid o Barça o lo que sea, pues concentras sin querer demasiado. Y eso no, en esos partidos especiales no necesitas hacer nada especial porque ya estás... Ya llegas... Ya lo sabes que todo el mundo te va a vigilar a ti, te va a mirar lo que vas a hacer, o vas a marcar o no, vas a fallar, todo. Pero otros partidos no tengo nada. Últimamente estoy planchando el pelo. Últimos dos partidos y llevo 3 goles. El domingo en Las Palmas te planchaste el pelo. Y Osasuna también, y metí gol. Así que semana que viene, a planchar. Plánchate el pelo. Sí, fijo. Jolín, qué buena. Y que ya te iba a preguntar qué ritual raro has visto hacer algún compañero tuyo, pero este tiene tela. También es malo. Bueno, este es Dani Rodríguez, que últimamente no veo, pero cuando vino el primer año, cogía 3 botellas de agua y le juntaba los 3 y le dejaba ahí al lado, no tocaba. ¿Abiertas y las dejabas? No, sin abiertas. Cogía 3 botellas de agua. Rollo Rafa Nadal, estas cosas de así, ¿no? Así. Juntaba y dejaba en un sitio y no tocaba nada. Y así, ni bebía, ni tocaba, ni movía. ¿Se las tocaba alguien? ¿Se ponía como nervioso, muy nervioso. Caníbal eso. Pues eso era lo que veo un poco más raro. Esto no lo a ver. Cuidado, que Mar sabe mucho, Mar sabe molt de fútbol. Yo pensaba que te ibas a mojar un poco más con las respuestas estas. ¿Cómo? De qué hacían tus compañeros y tal. Qui vol saber qui fa una cosa rara? ¿Ella sabe? Ella no. Ah, vale. A ver, Abdón, ¿qué hace? Abdón, ¿qué hace? Abdón, cuando entramos en el vestuario, creo que nos mete la alegría un poco, pone la música. Vale. Y hace el DJ. Pero alguna cosa rara, no te estás mojando mucho, ¿eh? No te estás mojando mucho, pero yo tengo la solución para que se suelte. Nos va a contar una cosa. Cuando estuvo aquí, que decía que le pegaba la bronca a los jugadores que llevaban un peinado un poco raro o que ponían música reggaetonera como muy así. La de música no sé, pero bronca sí. Abdón a veces echaba bronca, sí. Eso sí que echaba, pero no voy a entrar más porque es mi vestuario. Con mis compañeros. A muerte. Ahí quería llegar yo. Ahí. Pues no vas a ¿Qué llegar. necesitas para soltarte un poco más? Sentirte como en casa, ¿no? ¿Y cuándo te has sentido como en casa? Por favor, Simón, ¿podemos poner un vídeo? Ay. Bueno, casa. Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Así es que vamos a recrearlo. Venga, claro que sí. Kosovo mucha playa no tiene, que yo sepa. No tiene nada. Pero es como tu casa de ahora. Ayuda. Te ayudo. Vamos a recrear al pobre Diabla aquí ahora mismo para que te sientas como en casa. Claro. Tú quédate aquí. ¿Sabes para qué sirve la tela verde en televisión? Que poner el mar detrás. Exactament. Veus com lo sabes. 2 mares vas a tener hoy. Ara veuràs. Ara veuràs, espera't, ara veuràs. Viento también. Hombre, Claro, todo. Luis, tráeme las gafas. No, Luis, tens las gafas. ¡Ahora! Luis, al quite, las gafas. ¡Música, por favor! Ha dejado. Y ahora la pobre Diabla. Pero déjame. Pagando. Pero en el vídeo te vies depilada. Sí. Te la sabes la canción. A ver. ¡Ole! Llorar, solo llorar, llorar. ¡Ole! Ahora sí, Marichi, mejor. Ahora sí, te vas a mojar más. Ya voy a bajar más, venga, va. Jo crec Gràcies. que després d'aquest ritual, la setmana que ve que teniu, aquesta setmana jugàvem amb el Sevilla, no? Sí. 4 gols, espera. Bueno, me basta la victoria, no me importan los goles. Sí. Ahí en volies fer 3. No me conoces. No me conoces porque no me dirías así. Te he conocido ahora, pero Sí. hombre, no me diguis que si em pot fer 4, millor que 3, ¿o no? Claro, o sea, la estrella, si meto 4 me va a hablar todo el mundo conmigo. Con 3 te llevas a hacer hat-trick y te llevas el balón. Sí. Y con 4 que te llevas al linier, la banderilla, algo. El árbitro. No, según que árbitro yo no me lo llevaría, ¿eh? No sé tú. No, pero... no. Bueno, soy delantero y tengo que meter goles, pero y si no, lo importante es ganar. Colectivo. A tu el fútbol te va molt bé, porque tú de pequeño eras muy hiperactivo, me han contado, ¿no? Sí. Y ya pegabas cosas, pegabas patadas a cosas o no te podían frenar en el cole, ¿cómo era esto? No, era que tenía una profe que me decía, porque jugábamos
con las botellas de esto de las bebidas y tal, o hacía, por ejemplo, les quitábamos en colegio calcetines de alguien, le hacíamos como rulo y jugar ahí. Y me decía, ¿qué haces? Digo, no, quiero ser futbolista y por eso, pero tienes que pegar todos los lados lo que veas. Digo, sí, para ser buen futbolista. Claro. ¿Qué no vas a hacer nunca? Tienes que estudiar y tal, pero bueno, al final... Bueno, pues mira, se han llevado un chasco. Otra cosa que sé que te gustava mucho, que Ventura, per això has crescut tant, eres tan alto, t'agradava molt la llet. Llet, leche. Leche. Llet, eh? T'agradava molt. Mucho. Mucho. ¿Y te sigue gustando mucho? No. No, ahora no, Nada. porque he cambiado mucho, porque creo que, por ejemplo, lo que ha comido... Espera, perdona, Te voy a abrir un poco la camisa, que vale, perdón. el micro y no te oímos bien. Perdón. O sigui, ara la llet ja no tomas. Y ya no tanto, sí que tomo, pero no tanto, porque lo que ha cambiado un montón, lo que ha comido y lo que ha tomado como el niño, mucho, ahora ya no me apetece. Claro. Creo que esté al límite de estas cosas. Ja de lactosa Ya. vares acabar... Ya no me gusta, me gustan otras cosas. Me gusta más a probar cosas nuevas, que antes nunca tenía una cosa fijo que quiero comer y ya está, todo el día. Pues t'hem preparat una prova perquè provis coses noves. En concret, llets noves. ¿Llet novas? Sí. Bueno, aquí aprendí a tomar leche de avena gracias a nuestra nutricionista. Veus? Leche de avena, leche de coco. Luego que había otro. Bueno, estas cosas de leche. Ya- Llets que no són de vaca. Sí. I de Emilio, per favor, un aplaudiment en Emilio, que és el nostre Es que, utiller. mira, me estás Emilio. provocando, ¿eh? Es que esto es, claro, es que esto está todo... Estoy en ayuno, lo siento. Estás en ayuno, intermitente o... intermitente. Luego ayuno intermitente, o sea, entre horas y horas no como. A ver, ¿qué has metido aquí? Aquí hay llet de distintas clases. Yo creo que por el color se diferencia. Has de diferenciar lo que es llet de vaca, ¿Llet de vaca? llet de vaca desnatada, Sí. llet de cibada de avena Ajá. i llet de soja. Vale. Y yo tengo que... Però va, no em porta a tocar vist tot perquè igual te da, si estás en ayuno igual te fastidio el ayuno intermitente. No, está bien, era broma Ahora. para no tomar eso, porque pensaba que me vas a meter a beber todo. A beber todo. No, solo pruébalo Y decir cuál es. y tú tienes que decirme, esta es de tal y debajo está de qué es. Vale. Te podía hacer probar un ojo de conejo, por ejemplo, me parece Eso, asqueroso, ¿sabes? mira, eso sin probar, fijo de vaca. Sí. Yo te diría que fijo entera incluso. Sí. Y entera, vamos a comprobar. Espera, Ah, no. sabor, viene un poco de coco, ¿eh? Pero no. Sí, a ver. A ver. Coco no hay Sí, presupuesto. vaca, Es que vaca, no hay vaca. presupuesto para la de coco, es Vaca, más vaca, cara. ahí está, ahí está. Llet de vaca, molt bé, una la tenim. Una vaca que come cocos. Estas son las ganas que tenías de que fuera leche de coco, que te has sugestionado. Sí. Vale, ahora que está... Bueno, sé que tú vulguis. Tengo dudas de estos dos, ¿eh? Ya, sí. Yo no tengo duda de que igual no es de animal. I has fet una cara que no t'ha agradat gens, eh? Gracias a Nuria, soja. Ah, i aquesta te va bé, la de soja, aquesta sí. Sí, porque eso nunca he tomado antes en mi vida, pero cuando vino aquí, nutricionista me ha dicho que tomas de soja. Esto y tal. ni en tu país, ni en Turquía, ni en Italia. No, en mi país es leche de vaca y punto. Y con toda su grasa. Eso. Y con pelos de vaca Lo si que hace tiene falta. dentro, eso. Exactamente. Tanto vuestro. tontería, tanto tontería. Bien. Avena. Avena, y esta Sí. no te gusta mucho. Me gusta porque cada mañana tomo café con un poco de leche de avena. ¿Sí? Yo no... No me gusta tanto, pero dicen poco que más es mejor amarga. que leche de vaca, así que no sé. Sí. No sé, bueno. Da igual, da igual. Bueno, Pero bueno, la cibada, sí. Cibada, es avena, Cibada ¿no? és avena en Vale, catalán. aquí está. Sí. 4 de 4. Cibada. Si te vols endur en plan classes de català perquè tinguis d'això, per anar al súper i dir, me das leche de això. Es cibada. Bueno, eso ya desnatado, ¿no? Esto tiene que ser desnatada, clar. Uy, ese me gusta, ¿eh? ¿Te gusta la desnatada? Ah, no? ¿Eso? Pues mira, ¿Qué es eso? tenc anat amb ¿Qué me has hecho beber? Ametla és... Ai, avellana Almendra. no, almendra. Eso. ¿Almendra? Leche de almendra. Ah, Me han vale. engañado, me han dicho que una era de leche desnatada. La de almendra también está muy bien, ¿eh? Bueno, sí.